Día con día nos encontramos con muchas personas que asisten a una iglesia, pero con pocas personas que aman a Jesús. Sé que en ocasiones puede ser tan difícil y que nuestros errores nos pueden hacer sentir muy lejos de Dios. Un día despertamos con todas las fuerzas del mundo y queremos todo con Jesús, y al día siguiente no queremos absolutamente nada y poco nos interesa lo que Dios espera de nosotros. Si pones a volar un poco la imaginación, podés llegar al momento en el que naciste. Seguramente fue un momento muy emotivo para tus padres y nunca pensaron en los errores que podías llegar a cometer, sino en la persona exitosa que ellos querían hacer de ti. Posiblemente tu padre pensó que tenía que esforzarse un poco más, pero simple y sencillamente porque te aman. Aunque claro, si tú no amas a tus padres, difícilmente llegarás a ser esa persona que ellos esperan de ti. Pero este video no tiene absolutamente nada que ver con amar a tus padres, aunque tienes que hacerlo. Lo que quiero que entiendas es que cuando tú naces, nadie piensa en los errores que tú puedes llegar a cometer, sino en la persona exitosa que ellos quieren hacer de ti. Tu historia con Dios no es tan diferente a la de un pescador que Jesús se encontró cuando caminaba en el mar de Galilea. Jesús lo vio y le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Inmediatamente Pedro comenzó a seguir a Jesús. Era su discípulo. Pedro escuchaba las prédicas del pastor, asistía un domingo o un día a la semana a la iglesia, comía con el pastor, compartía con el pastor, escuchaba las enseñanzas de Jesús, pero posiblemente nunca aprendió nada. Incluso en una ocasión mostró un carácter igual al tuyo o al mío cuando sacó su machete para quitarle la oreja a una de las personas que trataba de llevarse a Jesús como prisionero. Esta historia podría hacerte pensar que Pedro estaba realmente interesado en Jesús, pero tienes que conocer mucho más de esta historia. Cuando ya tenían a Jesús bajo custodia y el sufrimiento de Jesús parecía acercarse, pasó lo inimaginable. La persona que antes estaba defendiendo a Jesús estaba a punto de negarlo. Una de las personas que tenía a Jesús como prisionero dijo: ¡Ey! Ese hombre también estaba con Jesús. E inmediatamente se escucha a Pedro diciendo: ¡No! ¿Qué va? ¿Cómo va a ser? ¡Wow! Pedro es tan parecido a nosotros en aquellos momentos en los que tenemos mucho miedo o en los que nos sentimos débiles y podemos llegar a cometer un error. El asunto es que Pedro negó a Jesús 3 veces y de la decepción volvió a ser la persona que era, un simple pescador. Pero lo más interesante de esta historia es que Jesús vuelve a encontrar a Pedro en el lugar en el que lo conoció por primera vez. Y no lo buscó para acusarlo o para preguntarle por qué lo había negado, sino para preguntarle: Pedro, ¿me amas? Lo preguntó 3 veces y a la tercera vez Pedro se sintió tan triste porque un profundo arrepentimiento lo había tomado y efectivamente Pedro responde: te amo, Señor. Luego de este suceso, Pedro pasó a ser uno de los hombres más influyentes del Evangelio e incluso sanaba a las personas con su propia sombra. Jesús sabe que fallaste, Jesús sabe que vas a fallar más adelante. Pero Jesús no te está buscando por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Él puede hacer de ti. El reino no necesita personas que asisten a la iglesia. El reino necesita personas que aman a Jesús. Hoy Jesús está volviendo al lugar en el que tú estás en este momento. Hoy alguien necesita decir: te amo. Hoy Jesús está volviendo y te pregunta: ¿me amas?